Me encantaría leer una ponencia que escribió Javier Marías en 1993. Me ha encantado y pues me parece súper interesante este material y quisiera compartirlo. Se titula Siete razones para no escribir novelas y una sola para escribirlas. Se me ocurren las siguientes razones para no escribir novelas hoy en día. Primera, hay demasiadas y demasiada gente que escribe. No solo siguen existiendo y pidiendo eternamente ser leídas las del pasado, sino que cada año millares de ellas, eternamente nuevas, aparecen en los catálogos de las editoriales y en las librerías de todo el mundo. Y no solo eso, sino que muchos millares más son rechazadas por los catálogos de las editoriales y no llegan a las librerías. Pero no por ello dejan de existir también. Se trata por tanto de una actividad vulgar, en principio al alcance de cualquier persona que haya aprendido a escribir en la escuela, para la que no se requiere ningún tipo de estudios superiores ni formación específica. Segunda, escribirlas no tiene mérito. La prueba de ello es que se trata de un género que, ocasionalmente o no, practica toda clase de individuo, sea cual sea su profesión. No de otra forma se explica que lo puedan cultivar los poetas, los filósofos y dramaturgos, los sociólogos, los lingüistas, los banqueros, los editores y periodistas, los políticos, los cantantes, las presentadoras de televisión, los entrenadores de fútbol, los ingenieros, los maestros de escuela, los diplomáticos, los funcionarios, actores de cines, críticos, aristócratas, curas, amas de casa, psiquiatras, profesores universitarios y de instituto, los militares, terroristas y pastores de cabras. Esto hace pensar, sin embargo, que, dejando de lado su facilidad y su falta de mérito, la novela debe dar algo, o bien constituir un adorno. Pero ¿qué clase de adorno es ese que está al alcance de todas las profesiones independientemente de su formación previa? ¿Qué es lo que da? Tercera, la novela no da dinero, o mejor dicho, solo una de cada 100 novelas publicadas, por aventurar un porcentaje optimista, da buen dinero a su autor. En el mejor de los casos son cantidades que no le cambian la vida a nadie, es decir, que no sirve para retirarse. Además de eso, una novela de extensión regular y una mínima legibilidad lleva meses, a veces años de trabajo. Invertir todo ese tiempo en una tarea que tiene un 1% de posibilidades de resultar rentable es un disparate. Sobre todo teniendo en cuenta que en principio nadie, ni siquiera los aristócratas o las amas de casa con servicio, disponen hoy en día de ese tiempo. El Marqués de Sade y Jane Austen lo tenían, sus equivalentes de hoy no lo tienen. Y lo que es peor, ni siquiera los aristócratas y las amas de casa que no escriben, pero leen, tienen tiempo de leer lo que escriben sus colegas escritores. Cuarta, la novela no da fama, o si la da, es pequeña y puede conseguirse por medios más rápidos y menos laboriosos. La verdadera fama, como todo el mundo lo sabe, la da hoy en día la televisión, en la cual es cada vez más raro que aparezca un novelista, a no ser que lo haga no en virtud del interés o excelencia de sus novelas, sino en su calidad de competente majadero o payaso, junto a otros payasos procedentes de otros campos. Las novelas de ese novelista verdaderamente famoso, una celebridad televisiva, serán solo el engorroso pretexto inicial y pronto olvidado de su popularidad, cuyo mantenimiento dependerá mucho más de su capacidad para manejar el bastón, enrollarse una bufanda, ladearse el peluquín, lucir camisas hawaianas o penosos chalecos, contar cómo se comunica con su dios heterodoxo o su virgen ortodoxa, o bien el auténticamente que se vive entre los moros, como esto es al menos en España, que de la bondad de sus futuras obras, que en realidad a nadie le importan.
Por otra parte, es un despropósito esforzarse por escribir novelas para ganar la fama. Aunque solo sea redactar de manera pedestre, eso lleva tiempo y lleva su ritmo. Cuando en la actualidad no se precisa nada de particular ni muy tangible para obtenerla. Un matrimonio, un lío personal, subsiguiente estela de conyugalidades o extraconyugalidades. También es fácil el expediente de comentar algunas indecencias o barbaridades, siempre que no sean tan graves para llevarlo a uno a la cárcel durante demasiado tiempo. Quinta, la novela no da inmortalidad, entre otras razones porque ésta ya apenas existe. Por no existir, ni siquiera parece existir la posteridad, entendiendo por tal la propia de cada individuo. Todo el mundo es olvidado a 2 meses de su muerte. El novelista que crea lo contrario es anticuadamente fatuo o anticuadamente ingenuo. Cuando los libros duran, a lo sumo, una temporada, no solo porque los lectores y los críticos los olviden, sino porque ni siquiera se los van a encontrar en las librerías. Es iluso pensar que una de nuestras obras será imperecedera. ¿Cómo van a ser imperecederas si la mayoría nacen ya perecidas o con la expectativa de vida de un insecto? Sexta, escribir novelas no halaga la vanidad, ni siquiera momentáneamente. A diferencia del director de cine o del pintor o del músico que pueden observar la reacción de unos espectadores frente a sus obras o incluso escuchar sus aplausos, el novelista no ve a sus lectores leyendo un libro, ni asiste a su aprobación, emoción o complacencia. Si tiene la suerte de vender muchos ejemplares, tal vez podrá consolarse con un número despersonalizado y abstracto, como todos los números, por alto que sea. Y además, deberá saber que comparte ese tipo de cifra y consuelo con los siguientes autores: másters en cocina que divulgan sus recetas, biógrafos escandalosos de personalidades, futurólogos con cadena, collares, maldicientes hijas de actrices, columnistas fascistas que ven el fascismo por todas partes menos en sí mismo, palurdos gomosos que dan lecciones de modales y otras plumas así de eminentes. En cuanto al elogio posible de la crítica, es muy difícil que lo reciba. Si lo recibe, es muy posible que se lo concedan perdonándole la vida y amenazándole para la ocasión siguiente. Si no es así, es posible que él juzgue que sus libros han gustado por razones equivocadas. Y nada de eso sucede, y el elogio es abierto y generoso e inteligente. Entonces, lo más probable es que se enteren de ello unos 4 gatos, lo cual, para una vez que se dan todas las circunstancias favorables, resultará de lo más desdichado y frustrante. Y séptima, agrupo aquí todas aquellas razones inveteradas, tanto que resultan aburridas, tales como la soledad que el novelista trabaja, lo mucho que sufre forcejeando con las palabras y sobre todo con la sintaxis, la angustia ante la página en blanco, el desgaste de su alma pateada por niños y paisajes y geografías y llantos, su descarnada relación con verdades como puños que le eligen a él y solo a él para manifestarse, su perpetuo pulso con el poder, su ambigua relación con la realidad que puede llegar a hacerle confundir verdad o mentira, su titánica lucha con sus propios personajes, que a veces cobran vida propia y hasta se le escapan. Lo mucho que bebe, lo especial o indirectamente anormal que ha de ser vivir como artista, y demás zarajadas que han seducido a las almas cándidas o directamente memas durante demasiado tiempo, haciéndoles creer que había mucha pasión y mucha tortura, mucho romanticismo en el más bien modesto y placentero arte de inventar y contar historias. Y esto me lleva a la única razón que veo para escribir novelas. Muy poca cosa comparada con las anteriores 7, y sin duda en contradicción con algunas de ellas. Primera y última. Escribirlas permite al novelista vivir buena parte de su tiempo instalado en la ficción. Seguramente el único lugar soportable, o el que lo es más
Esto quiere decir que le permite vivir en el reino de lo que pudo ser y nunca fue. Por eso mismo, en el territorio de lo que aún es posible, de lo que siempre estará por cumplirse, de lo que no está aún descartado por haber ya sucedido, ni porque se sepa que nunca sucederá. El novelista realista, o al que así se llama, aquel que al escribir sigue instalado y viviendo en el territorio de lo que es y sucede, ha confundido su actividad con la del cronista o el reportero de documentales. El novelista verdadero no refleja la realidad, sino más bien la irrealidad, entendiendo por esto último no lo inverosímil ni lo fantástico, sino simplemente lo que pudo darse y no se dio. Lo contrario a los hechos, los acontecimientos, los datos y los sucesos. Lo contrario de lo que ocurre. Lo que solo es posible, sigue siendo posible, eternamente posible en cualquier época y en cualquier lugar. Y por eso se puede leer aún hoy a El Quijote o a Madame Bovary. Se puede uno quedar a vivir una temporada con ellos dándoles crédito. Esto es, no dándolos por imposibles, ni por ya acaecidos, o lo que es lo mismo por consabidos. La España de 1600, de lo que así se llama, no existe, aunque es de suponer que se dio. Como no existe ni cuenta más la Francia de 1900, en la que Proust decidió incluir en su obra de ficción, la única que hoy conocemos. Antes he dicho que la ficción es el lugar más soportable. Lo es porque da diversión y consuelo a quienes lo frecuentan, pero también por algo más, a saber, porque además de ser eso, ficción, presente, es también el futuro posible de la realidad. Y aunque nada tenga que ver con la inmortalidad personal, esto quiere decir que para cada novelista existe una posibilidad de que lo que se escribe esté configurado y sea ese futuro que él nunca verá.